Ok, vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar. Entonces, solo permitan. Ok. Nos habíamos quedado en la sección 4, ¿va? Me perdón, en la 5 o en la 6 era que nos quedamos, ya no me acuerdo. Tantos temas que tengo. Ah, la join, va, sí, nos quedamos en la 6. Vamos a ir avanzando en la sección. Ya estoy grabando. Solo permítanme abrir Apex. Avanzando en los códigos. Vamos avanzando para ir. Ya les he dicho que vamos a ir viendo para qué pasó. Permítame que a mí. Ah, no, es que no lo tengo guardado. Bueno, vamos a ver lo que son uniones cruzadas, uniones naturales. Mientras me abre Mozilla. Aquí Mozilla lo tengo abierto. Estoy siendo lento el internet. Okidoki. Ok, entonces empezamos. Vamos a ver lo que son uniones cruzadas y uniones naturales. En esta lección abordaremos utilizando lo que es la unión natural y la unión cruzada. Que la unión ANSI de 9 SQL, no, 99 SQL, crear una unión cruzada utilizando la sintaxis ANSI 99 SQL y explicar la importancia de tener un estándar SQL definido por ANSI. Escribir una necesidad de ese negocio para combinar información de varios orígenes de datos. ¿Ok? Hasta ahora su experiencia con SQL se ha limitado a consultar y devolver información de una tabla de base de datos, ¿verdad? Entonces esto no sería un problema si todos los datos de la base de datos estuvieran almacenados en una sola tabla. ¿Ok? Entonces, sin embargo, se sabe el modelado de datos que separa los datos de tablas individuales y ser capaz de asociar las tablas entre sí forma parte de la base del diseño de datos. Entonces, afortunadamente SQL proporciona condiciones de unión que permite consultar la información de distintas tablas y combinarlas en informes. ¿Ok? Entonces, hay dos juegos de comandos de sintaxis que pueden utilizar. Si está la unión de propiedad de Oracle y las uniones están compatibles de eso, que ANSI hizo SQL 99. En este curso aprenderá a utilizar ambos juegos de comandos de unión y las uniones de propiedad de Oracle se tratarán el curso más adelante. Entonces ANSI son las siglas de American National Standard Institute, que son fundadas en 1918, hace una organización privada sin fines de lucro, sin ánimo, sin fines de lucro que administra y coordina el sistema de evaluación de conformidad y estandarización voluntaria de Estados Unidos. La misión del instituto, tanto la competitividad global de los negocios de Estados Unidos como la calidad de vida, proporciona y facilita los estándares de conformidad
voluntaria y los sistemas de evaluación de conformidad, así como los protege su integridad. Entonces el SQL, ya sabemos que es un lenguaje de consulta estructurado, es el lenguaje de estándar del sector de procedimiento de información de sistema de gestión de bases de datos o llamado RDBMS. El idioma fue diseñado por IBM en los años 70 y tuvo uso generalizado en los 80 y se convirtió al estándar en 1986 cuando fue adoptado por ANSI. Entonces hasta ahora ha habido 3 estandarizaciones de SQL y cada de ellas está basada en la anterior. Se denomina con el nombre del año en el que se pusieron su primera vez, que era el 86, después el 92 y por último el 99. Son los años. Entonces la tabla de empleados tiene una columna JobID y esta es una referencia a la columna del mismo nombre de la tabla Jobs. ¿Ok? Ustedes ven, aquí tenemos nuestra tabla de empleados y la del JobID. Ok, entonces, entonces ustedes ven aquí que está una columna de JobID y igual a la tabla de Jobs. Entonces esto es una referencia. Nosotros podemos, para no estar así por decirlo así, podemos hacer una unión natural. Ya sabemos por qué se hace una unión natural, ¿va? Para los que no se recuerdan, vamos a ir viendo lo que es una unión natural. MySQL ya. Hasta ahorita mismo, vamos a ver. Vamos a ver las uniones naturales, para ir repasando un poquito. Aquí la encontramos. Estoy trabajando que es en la 4 y no me equivoco. Ok, aquí está la natural join. Entonces dice, recuerden que la natural join se usa cuando los campos por los cuales se lanzan las tablas tienen el mismo nombre, y es este caso que se está dando en esta descripción. Ustedes pueden ver JobID, es el nombre de la columna que tenemos acá. Como se muestra en el código de ejemplo, cuando se utiliza una unión natural es posible unir tablas sin tener que especificar la forma explícita de las columnas de la tabla correspondiente. Sin embargo, los nombres de los tipos de datos de ambas columnas deben ser los mismos. ¿Ok? Escuchen, deben ser los mismos. Entonces, para hacer la unión se usa select. Las columnas que van a estar mostrando, ya saben, va de la tabla de empleados. Y se hace una unión natural con jobs, donde el departamento del ID es 80. Entonces, aquí en este front de acá, si ustedes pueden ver, están uniendo la tabla de empleados con la tabla de trabajo. ¿Va? Ok, entonces están buscando cuál es el nombre de la columna que tienen en común. Como tienen en común lo que es el job ID, entonces se van a enlazar y van a unir y desde ese punto. Entonces esta unión devolverá una columna de las tablas de empleado y sus valores de job title relacionadas con la tabla del job y así va. Y si ustedes ven, ya ven que recuerdan que el job ID es lo que tiene la tabla en común, pero aquí lo que está mostrando from en la tabla de empleado, está la tabla de empleado, ¿ok? Y qué gente está en el departamento superior a 80. Aquí se muestra otro ejemplo, entonces, por ejemplo, el departamento, el nombre del departamento de la ciudad y de la tabla de departamento hace una unión de la localización. Hay una tabla de localización en la cual va a buscar posiblemente el nombre de la ciudad si es igual al nombre que tiene la tabla. Recuerde que en la tabla de departamento está lo que es la ciudad y el nombre del departamento. Y puede ser que la localización en la tabla de localización esté lo que es la columna city o ciudad. Entonces la unión la hace desde ahí y así facilito. Entonces tanto la tabla de departamento como la tabla de localización tienen una columna de location ID que se puede utilizar para las dos tablas. Dice que tiene la de location ID tanto en esta tabla como en la otra. Y observe que la columna de la unión natural no tiene que aparecer con la cláusula select. ¿Ok? No necesariamente. ¿Por qué no necesariamente tiene que aparecer la columna que tienen en común?
Bueno, pues porque el natural join busca el nombre de las columnas que tengan en común y la une. El valor de cross join une cada fila de una tabla, cada fila de otra tabla. El juego de resultados representa las posibles combinaciones de las filas de dos tablas. Esto podría ser muy grande. Si ejecutas el cross join en una tabla de 20 filas con una tabla de 100 filas, se les crean 2000 filas. Ok, ¿se acuerdan del cartesiano? Este es el mismo, el cross join es un cartesiano. Entonces la tabla de unión cruzada contiene 20 filas y tabla de departamento tiene 8 filas. Al realizar el cross join devolverá 160 filas porque 20 por 8 son 160 y hace las posibles combinaciones que haya. ¿Ok? Entonces ahí vimos lo que es la unión cruzada y la unión natural. Entonces vamos a sacar un poquito vamos a sacar un poquito esto para ir creando nuestras tablas, ¿ok? Permítanme. Vamos a crear nuestras tablas libros y vamos a ver si me agarra el mismo código, solo por molestar, porque no me está sirviendo el mouse, permítanme. Entonces permítanme que este mouse no me está agarrando. Voy a ver si el Apex me lee esto. Me lo lee, pues no. Voy a ejecutarlo, voy a no tira problemas. Y es por este incremento de acá que no va. Ok. No me está reconociendo Bueno, si no me permite hacerlo ahí, entonces lo vamos a hacer acá. Ok, no hay problema. Entonces, vamos a hacerlo aquí, para no complicar. No sé cómo no he creado las tablas todavía, un montón de tablas que hay que crear. Para poder explicar. Bueno, mientras está adelantando, y vamos a ver ahorita el natural join y el otro ya se abrió. Y vamos a ver lo del Womack, ok. Vamos a ver qué tiene tabla. Ok, vamos a la nueva query. Vamos BD1. Vamos a la base de datos 1. Una base de datos ahí. Y vamos a ejecutar esta línea y lo demás lo pegamos. No me deja usar la tabla. Le puse mal el nombre. DB1. Así. Vamos a pegar esto. Y vamos a hacer lo del natural join ahorita. Voy a ejecutar esto.
Vamos a ver si se creó la tabla. Y por ahí vamos. Sí. Aquí no hay nada en, que no. Editoriales. Vamos a ver, no se preocupen. No se hizo bien, vamos a creer. Permítame. Y vamos a ver. Tenemos que no quiere trabajar bien. Vamos a ver. No me está dejando trabajar. Hay que insertar todos los datos uno en uno, muchachos, porque no hay qué problemas tiene esto. Ok, vamos a ver las tablas. Ahora sí está. Eso es el código de los libros. Los editoriales. Bueno, estamos check. Entonces, como habíamos dicho, el Natural Join lo que hace es que nos une a las tablas que tienen en común. Ok. Entonces, por ejemplo, vamos a ver primero, select título y nombre, son libros como L y hace una unión natural con editoriales. Entonces, veamos qué columnas son las que tienen en común. Ok, entonces vamos a cerrar esto de aquí. Y vamos a poner un poquito expandido acá. Entonces, vamos a ver. Entonces, como vemos, tenemos lo que es el código, el título, el precio, el código editorial, el precio, la cantidad y todo esto en la tabla libros y en editoriales. Si ustedes pueden ver, tengo código editorial. ¿Ok? Tanto esta como esta tienen el mismo nombre. Esta de acá y esta de acá. Entonces, si yo quiero ejecutar una unión natural del título y nombre de la tabla de libros donde L es el libro, porque recuerden que esto es un alias, dice que hace una unión natural donde está en la tabla editorial. Entonces, lo que tienen en común tanto el libro como la tabla de libros como editoriales es el código editorial. Aunque no se muestra aquí el código editorial al ejecutar esta sentencia, ya me va a buscar los editoriales que tienen en común. Yo ejecuto esta sentencia y después me tira el título del libro, porque recuerden que esto lo estamos mostrando lo que es la tabla de libros, y me muestra lo que son los títulos y el código editorial correspondiente a cada título. ¿Okay? Lo mismo pasa acá, o sea, hace la misma sentencia de arriba, como dice ahí, y también puede usar un left join todavía y eso, pero como todavía no hemos visto eso, no vamos a esperar un ratito. Entonces, ahora vamos por lo del cross join. Vamos a ver si está, creo que el cross join es este. El cross join retorna todos los registros de todas las tablas implicadas en la unión y devuelve un producto cartesiano, que no es muy utilizado, pero el cartesiano solo es para crear las posibles combinaciones. Para eso se utiliza el cross join, para crear posibles combinaciones de datos con la finalidad de saber qué combinación puede dar con esta. Estas las pueden usar para lo que es la creación de, por ejemplo, de grupos. Si usted crea
tablas para grupos así de estudiantes o de trabajadores, lo mismo sale. Okay, entonces vamos a crear la, no sé por qué no está borrando todo. Vamos a crear la otra tabla para ir usándola, ir avanzando, ok. Entonces vamos a crear todo, ya se creó. Entonces, como les he dicho, la del cross join solo es para crear las posibles combinaciones. Por ejemplo, dice, empleamos el cross join para tener producto cartesiano de ambas tablas. Entonces, como hacemos eso, decimos seleccionamos toda la información de la tabla columna y la tabla postre y las publicamos. Entonces, aquí yo estoy diciendo que seleccione toda la información o todas las columnas de la tabla comida, y aquí estoy diciendo que se seleccione todos los postres de la tabla postre. Si yo al ejecutarlo me da esto. Ok, entonces vamos a ver un poquito. Si ustedes ven, viene cómo están poniendo al postre, va. Entonces está viendo los tipos de comida: pollo con flan, arroz con flan, milanesa con flan. Esas son combinaciones, ¿va? Después vuelve otra vez el pollo con la porción de torta, el arroz con porción de torta, milanesa con porción de torta, el pollo con gelatina, el arroz con gelatina, y así sucesivamente. Y pueden haber más combinaciones. Ok, entonces eso son lo que es el unión cruzada y la unión natural. Estamos avanzando. Recuerden que solo vemos 5 temas por día para no cargarlos de tanto contenido. Entonces, mientras tanto vayan avanzando, va. Y ahorita vamos en la sección 6. Entonces ya imagino que la mayoría están por esas pruebas por aquí. Entonces vamos a lo que son las cláusulas join. Entonces tenemos como objetivo crear y ejecutar la unión de las cláusulas ANSI del año 99, también ejecutarla usando lo que es using on, y ejecutar una consulta que una 3 tablas. Al agregar más comandos de vocabulario de la base de datos, esta estará mejor preparado para diseñar consultas que devuelvan resultados deseados. El objetivo de una unión es lanzar los datos entre tablas sin repetir todos los datos de la tabla, para que solicite más datos que realmente necesitamos. Entonces, la cláusula using en una unión natural, si las tablas tienen columnas con el mismo nombre pero diferente tipo de datos, la unión puede provocar un error. Recuerden que para hacer una unión natural tienen que, aunque a pesar de que tengan el mismo nombre, el tipo de datos tanto para la columna que esté en la tabla 1 como en la tabla 2 tienen que ser del mismo tipo para que se pueda hacer la unión. De lo contrario no se valora. Entonces, para evitar este tipo de situación, la cláusula de unión se puede modificar con una using. La cláusula using especifica las columnas que se deben utilizar para la unión. ¿Ok? Entonces, la consulta que se muestra es un ejemplo de la cláusula using. Las columnas a las que hace referencia la cláusula using no deben tener un cualificador, o sea, un nombre o un alias en la tabla, en ninguna ubicación de la sentencia SQL. Entonces aquí ya no nos permiten usar lo que es alias, muchachos. Y para poder usar lo que es using, ya decimos, miren, siempre lo mismo como el join natural, va. Entonces dice first name, last name, las columnas que se van a proyectar de la tabla empleado, uniéndola con la de tabla del departamento, usando la columna del departamento ID como referente, ¿ok? Ahí yo estoy usando esa columna como referente, ¿ok? Entonces, al hacer eso, recordemos que tanto la tabla de empleados como
la de departamentos comparten el departamento ID. Entonces yo digo, bueno, voy a usar esa referente del departamento ID para hacer la unión, y si hace la unión y nos mostraría esta tablita de aquí abajo. ¿Ok? Las cláusulas UC nos permite utilizar where para limitar las filas de una o ambas tablas. Entonces ya sabemos que where nos especifica qué tipo de información podemos nosotros detallar, que nosotros buscamos. Recuerdan. Entonces seleccionamos el primer nombre, el apellido, el departamento y todo lo mismo que en la acción anterior. Usando la tabla empleada, uniéndola con la del departamento, usando lo que es como referente, using lo que es departamento el departamento ID, donde el apellido sea Higgins. Entonces nos muestra la misma información de arriba, solo que ya con una información más detallada, con personas que tengan apellido Higgins. Y me da la información de Shelly Higgins del departamento 110 del área de contabilidad. ¿Qué ocurre si las columnas que se van a unir tienen nombres diferentes, o bien si la unión utiliza operadores de comparación distintivos de como, menor, mayor o entre? Entonces no podemos utilizar using, por lo que en su lugar utilizamos la cláusula on. Esto nos permite especificar una mayor variedad de condiciones de unión. La cláusula on también nos permite utilizar lo que es la función where o la cláusula where para limitar los tipos, la fila de ambas tablas, una o más ambas tablas. Ok, entonces en este ejemplo, la cláusula on se utiliza para unir tablas de empleados con las tablas de trabajo. Entonces, miren lo que hace. Entonces se selecciona lo que es el apellido del título del trabajo, de la tabla de empleados, y uniéndola con, con la tabla de trabajo. ¿Okay? Entonces, recuerden que aquí ya pusieron un alias que es Eva. E.yoid tiene que ser al mismo del de J.yoid, que está diciendo. Bueno, estamos haciendo referencia aquí en el front de que la tabla empleado o la tabla E tiene que tener una columna, bueno, tiene una columna llamada job.id, y yo hago la unión con esa de la tabla trabajo, que es J, con el mismo nombre. ¿Ok? Entonces yo estoy diciendo donde la tabla empleado con la columna del trabajo ID es igual a la tabla de trabajo J en la columna trabajo ID. ¿Ok? Entonces se necesita una cláusula on cuando las columnas comunes tengan nombres diferentes en las dos tablas, y nos tiraría esta información. Por aquí no sé, yo lo veo cuando dice nombres diferentes, pero ya lo vi. Entonces aquí, perdón, aquí en el select el job title es de la tabla empleado. Entonces aquí en el long, entendí por qué es diferente. Está diciendo que el job ID que se va a poner es el mismo del job title. Entonces hace referencia a eso. Voy a ver si encuentro ejercicios para este. Permítanme, vamos a ver. No sé si en estos ejercicios de práctica que ponen ahí tienen lo para. No ponen ni código. Bueno, estoy trabajando. Entonces, al usar la cláusula ON, las columnas con el mismo nombre de ambas tablas deben agregar el calificador, ya sea el alias o el nombre elaborado, o de la tabla, perdón. De lo contrario, devolverá un error. Recordemos que el alias es para simplificarnos a nosotros el perdernos en tanto código. Ok, entonces lo que está explicando de la selección esta que está aquí. De lo contrario, devolver un error, y el ejemplo del alias de la tabla se usan como clarificador job y job title, pero también podría haberse escrito usando los nombres correspondientes de la tabla. Miren, los mismitos empleados job ID y el jobs ID.
pero solo son alias. Ustedes pueden usar tanto eso como lo otro, no es que sea malo. Aquí se muestran las mismas consultas con una cláusula where para limitar las filas de seleccionadas. ¿Ok? Tenemos lo que es el where, podemos decir todos los nombres que comiencen con H. ¿Va? Ve los apellidos que comiencen con H, last name, que empiecen con H. Esta es la misma función de la anterior. Y me tira el apellido y el título de trabajo, el tipo de trabajo, el nombre de trabajo que tienen las personas que empiezan con H. ¿Ok? En ocasiones puede que tenga que recuperar los datos de una tabla que no tenga ninguna columna correspondiente a otra. Suponga que desea conocer el valor del level grade para el salario de cada empleado. Y la tabla de trabajo de Job Grades no tiene una columna en común con la tabla de empleado. Está diciendo que la tabla de trabajo, la tabla de Job Grades con la de empleados no tiene ninguna columna en común. Entonces la cláusula ON nos permite unir las dos tablas con un operador distintivo, dice. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, entonces se creaba las columnas. Ya sabemos que el select nos muestra las columnas que nosotros queremos ver de la tabla de empleados. Aquí sería en este caso uniéndolas con la tabla de job grade. Entonces, el on nos dice en qué parte o qué operadores nosotros vamos a determinar. Dice donde el salario esté entre el salario mínimo y el salario máximo alto, no sé cómo lo quieran llamar. Entonces, ¿qué sucede acá? No tienen tanto la tabla de empleados como la de trabajo no tienen un nombre de columna en común. Sin embargo, sí se sabe que tienen un tipo de salario. ¿Ok? Y recordemos que cada tipo de trabajo tiene un salario mínimo y un salario máximo, por decirlo así. Estamos, y cada uno está clasificado desde la A a la F. Entonces ahí va entre ese rango. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que entonces compara este on, compara el salario, miren cómo dice on y abre paréntesis salario que esté entre lower salary y high salary, ¿ok? ¿Y qué sucede? Entonces aquí miramos el apellido de Vargas, que tiene $2.500 por decirlo así. Entonces ese salario se está comparando con el salario mínimo y el salario máximo, ¿ok? Y aquí hace una unión, ¿ok? No hace una unión join normal así, pero nos está mostrando la información. Entonces se compara el apellido, el salario, hemos dicho, el salario de la persona, en qué rango está, si está entre el lowest o highest, y ahí lo va buscando. Bueno, como está entre 2.500, entonces mira, bueno, está en la primera opción, en la A. Entonces me muestra el nivel de grado que tiene el salario de esa persona. Después va con Matos, que es de 2.600, y empieza a buscar si está entre el 1.000 a 2.999, dice que grado A. Y así sucesivamente va. Como David que está en el grado B porque los del rango del B están entre los 3.000 y 5.999. Y esa persona gana 3.100. Entonces, toda esa información va comparándose entre esos salarios del alto salario y el mínimo salario, ¿ok? Y nos da este tipo de tabla. Entonces, tanto UC como ON se puede utilizar para unir tres o más tablas. Supongamos que necesitamos un uniforme de nuestros empleados, su departamento y la ciudad donde están y ubica el departamento. ¿Va? Y necesitamos unir tres tablas, la de empleado, departamento y localización. Entonces, bueno, no nos vamos a complicar. Entonces, el ejemplo de unión de tres tablas, siempre ponemos las columnas que nosotros queremos mostrar en el select. En este caso sería apellido, departamento y la ciudad. Aquí le puso que el departamento, el nombre de departamento, le puso un alias de department para no confundirse mucho. Y miramos el from. Dice que él va a buscarlo desde la tabla de empleado, uniéndolo con el departamento, ¿ok? Con la tabla de departamento, usando el ID de departamento, ¿ok?
Ese es el primer join que tenemos. Estamos. El segundo join sería el de location usando la ID de location. Entonces pueden ver, aquí tenemos una columna, la columna empleado, la de departamento y la de localización. Pero recuerden que miren cómo los une la unión. Bueno, ya sabemos qué empleados tienen en común con la tabla de departamento y que tienen en común que la localización del ID. Entonces ya hace la unión de las tres tablas. Ya agarra el apellido de esa persona, el departamento donde vive, ve el departamento donde trabaja y la ciudad en que vive. ¿Ok? Porque empleado tiene un ID, ¿ok? O una columna, mejor dicho. La tabla de empleo tiene una columna en común que es departamento ID y también tiene una columna en común que se llama location ID, que es información que da el usuario, la tabla de empleado, para que se pueda usar. Y ahí estamos. Por eso se pone el UC. Ahora, si hace esta unión, sí, pero como les digo, pues que si la tabla de empleados tiene tanto esto como esto, es como bien redundante, ¿va? Que haga esta unión sabiendo que, no es que no estoy con Natural Join, perdón, ando equivocado. Y ando pensando todavía en el Natural Join. Aquí hace la unión agarrando un pedacito de lo que es el departamento ID y lo que es la localización del ID. Ando con todavía con el Natural Join. Entonces, si agarra la información de la columna del departamento de ID relacionada con el empleado, igual que la localización. Ok, entonces no está como, andaba pensando en Natural Join, sigo pensando en Natural Join. Natural Join se ocupa que Natural Join sí ocupa que las columnas tengan el mismo nombre y el join no. El join une las tablas respectivamente con la columna que uno quiere. Vamos a la sección 3. No se preocupen. Ahora vamos a las uniones internas frente a las externas. En esta selección se abordan los siguientes objetivos: comparar y contrastar la unión interna y la unión externa. Crear y ejecutar una consulta para utilizar la unión externa izquierda y crear una consulta para utilizar una unión externa derecha. Esto lo que está hablando son de los, perdón, de los estos del left join y right join, ¿ok? Son las uniones de left join y right join las que están refiriendo. Entonces, hasta ahora todas las uniones han devuelto datos que coincidan con la condición de la unión. Sin embargo, en ocasiones deseamos recuperar tanto los datos que cumplen la condición de la unión como las de los datos, perdón, que no cumplan dicha condición. Las uniones externas en SQL les permiten esta funcionalidad, que son las de left join y right join. Entonces, en ANSI 99 SQL, una unión de dos o más tablas que devuelva solas filas de coincidentes se denomina unión interna. ¿Ok? Cuando una unión de filas las no coincidentes, así como las filas coincidentes, se denomina unión externa. Hasta ahorita hemos hecho coincidencias internas. Por ejemplo, hemos visto aquí que hicimos la unión esta, la del cartesiano, pero todas las relaciones siempre son internas, siempre tienen que tener algo en común. Y estoy hablando en el caso de la tabla libros. Vamos, mi tabla libros me dice qué coincidencias tiene con editoriales. Y recordemos que lo que contienen estas dos son el código editorial para uno y para el otro. ¿Okay? Si la sintaxis de la unión externa se utiliza los términos izquierda, completa y derecho, estos nombres están asociados con el orden de los nombres de la tabla cláusula from con la sintaxis select.
Y aquí es donde menciona el left, el right y complete. Y es donde viene el left outer join, el right outer join, el left inner join y el right inner join. Y hay un montón más. Pero vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, en el ejemplo mostrado la unión externa izquierda, porque este es outer, cuando decimos externa es que es outer. Ten en cuenta que el nombre de la tabla que aparezca a la izquierda de las palabras left outer join se le hace referencia como tabla izquierda. ¿Ok? Y quiere decir, bueno, que la tabla izquierda de nosotros sería esta, la que es la del empleado. ¿Estamos? Y si nosotros decimos right outer join, estamos haciendo referente a la tabla derecha. Ok, entonces esta consulta devolverá los apellidos de todos los empleados, tanto aquellos que estén asignados a un departamento como los que no. Ok, entonces ahí muestra toda la información. Ahí sí lo explico un poquito bien. Entonces en la unión externa izquierda dice, esta unión externa derecha devolvería todos los ID de los departamentos y los nombres de departamentos, tanto aquellos que tengan empleados y que no estén asignados como los que no. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Ok, el left outer join hace referencia a la tabla izquierda, o sea, en este caso la tabla empleados. Se va a enfocar en los empleados, ¿ok? Que la prioridad es la tabla empleados, lo que está queriendo decir, y que toda consulta que sea referente a esa, con el left outer join, estará asignando los departamentos de la tabla derecha, que es departamento, información de la tabla derecha, a cada empleado que tenga o no tenga un departamento, ¿ok? Pero siempre va a mostrar información pertinente a empleado, ¿ok? Y la RAI, que hace referencia a la derecha, dice, bueno, la más importante para esta función es la de departamento, ¿ok? Lo que quiere decir que en la unión externa derecha devolvería todos los ID de los departamentos, o sea que va a mostrar toda la información de departamento, del ID de departamento. Aquí muestra lo del ID de empleado, ¿ok? Y aquí el ID de departamento mostrará todos los IDs de los departamentos de los que tengan empleados o no. Y aquí es lo mismo, solo que aquí serían empleados. Aquí mostrará todos los ID de los empleados en los cuales pertenezcan a un departamento. Y así va el juego, ¿ok? Uno se enfoca a la izquierda y otro a la derecha. Entonces se puede crear una condición de unión para recuperar todas las filas coincidentes y todas las filas no coincidentes de ambas tablas. Con una unión externa completa se resuelve todo este problema. El juego de resultados de la unión externa completa incluye todas las, todas las filas de la unión externa izquierda y todas las filas de la unión externa derecha, combinándolas sin duplicación. ¿Ok? Esta unión externa completa es muy diferente al clase terciano. Aquí no hace combinaciones, sino que une cada fila correspondiente con otra fila de la otra tabla. Eso sí que van relacionadas. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo se muestra la unión externa completa. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, ya viene la información del apellido del departamento y todo eso, de la tabla empleado, con un alias de que tiene una unión completa externa, porque ahora es externa, full es completa, y dice que tiene una función externa completa con el departamento. ¿Ok? Donde el departamento de ID es el mismo que el departamento de ID en ambas tablas, ¿ok? Entonces, esta aura me está mostrando la información de la gente que trabaja externamente, no necesariamente tiene que trabajar dentro. El otro caso es lo opuesto. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, aquí me muestra toda la información relacionada donde se, por decirlo así, donde se interlazan en el departamento de ID. Entonces me organiza los apellidos, los departamentos, el nombre del el ID del departamento en base a eso, como que me lo empareja.
y ya después me hace la unión. ¿Qué pasa con la gente que no tiene? Bueno, aquí aunque no tenga esto, siempre muestra la información, ¿ok? Siempre muestra la información. Aquí aunque esté rojo, esta información siempre la va a mostrar, porque aquí menciona outer bank, que es una unión externa. Eso incluye toda la gente, toda la información de ese tipo de personas, que tengan un departamento o no, que no tengan un nombre, etcétera. Eso lo van mostrando. Eh, dice que crea una unión para mostrar una lista de empleados y su web de JobID actual y cualquier trabajo anterior de lo que hayan tenido, dice. La tabla Job History contiene detalles de los trabajos anteriores de un empleado. Ok, entonces aquí ya me menciona ya las cosas que me muestran en mi tabla y les ponen ya alias. Ok, y si ustedes ven, a diferencia del select, aquí sí le pone las con el nombre del alias y miren que el trabajo actual con el trabajo antiguo. Y aquí en el front no, aquí en el front solo le pone la letra o el alias que se le va a poner. En este caso sería E y aquí en el otro JH. Entonces hace un left outer join, que es el mismo que está haciendo aquí arriba. No, esto es un left, perdón. Left outer join, una unión externa y donde la tabla empleados se une con la del historial, en donde el ID del empleado es el mismo donde le sale el ID del empleado en el historial del trabajo. Entonces, ¿qué hace esta unión? Esta unión nos muestra cuál es el trabajo pertinente de la persona o el trabajo actual, perdón, y el trabajo previo de esa persona, ¿ok? Y los que tienen trabajo nuevo, ve el trabajo viejo cuando culminaron, ¿ok? Ese es el detalle. Por ejemplo, aquí Kiki tiene un trabajo actual, pero no tiene una fecha de vencimiento. Aquí Cojar, si ven, ustedes pueden ver que están repitiendo dos veces, puesto que Cojar tuvo dos empleos dentro de esa empresa. Y uno estuvo en MGR y otro en Account, pero esos son trabajos que la persona dejó, ¿va? Que eran antiguos trabajos y terminó, por ejemplo, el primero terminó en 1997 y el otro en 1993, pero actualmente está trabajando para la BP. Y así va sucesivamente. Entonces vamos a ir viendo eso, las uniones de left, right, todo eso, porque estas son las uniones completas. Vamos a ir viendo si aquí las tiene todas, porque si no, voy a crear una tabla yo y mañana y seguimos trabajando en eso, no se preocupe. Entonces continuamos con la 6.4. Voy a crear más tablas, muchachos, en Apex. Que no tengo mucho, es malo para inventar mi información, entonces tengo que crearme las tablas para que sean congruentes. Ahí las voy a dejar para mañana, las voy a tener listas, no se preocupen. Entonces vamos a ver autouniones y consultas jerárquicas. ¿Ok? Bueno, pero vamos al receso también. Entonces, bueno, vamos al receso de media hora, porque hasta ahorita miro el reloj. Nos miraríamos a las 9:30. Vayan a desayunar. ¿Ok? Entonces, buen provecho. Nos vemos dentro de un rato. Ahora sí. Entonces, continuamos. Vamos a ver lo que son autouniones y consultas jerárquicas. Vamos a aprender a crear y ejecutar sentencias de select para unir una tabla consigo misma mediante la autounión, interpretar los conceptos de una consulta jerárquica, crear un informe con estructura de árbol y aplicar una forma de datos jerárquica, y también excluir ramas estructurales de un árbol. Ok, vamos a ir viendo eso. El objetivo es que
en el modelado de datos a veces es necesario mostrar a la entidad con una relación consigo misma. Por ejemplo, un empleado también puede ser jefe mostrando con una relación recursiva o de oreja de cerdo. ¿Ok? Entonces ahí viene lo que es la autounión. Entonces, una vez tengamos una verdadera tabla de empleados, es necesario un tipo especial de unión denominado autounión para hacer esos datos. ¿Ok? Se utiliza la autounión para unir una tabla a sí misma como si se tratara de dos tablas. ¿Ok? Entonces, permítame. Entonces, podemos ver que tiene lo que es el word last name, y así sucesivamente el word for, manager last name, como trabajo. Voy a crear otra tabla, yo voy a crear unas 4 tablas para hacer eso. Nosotros vemos aquí, está concatenando strings, ¿verdad? Desde el momento que miramos estas dos líneas, está concatenando una línea, entonces está diciendo que el trabajador con tal apellido trabaja para un manager con tal apellido, y a esas partes de la unión, ese select se va a llamar trabaja para, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Vallecillo trabaja para Mungía, son cositas que podemos ver. Entonces, sabemos que como aquel era una tabla de empleados que decía que trabajaba, que podía haber empleados que trabajaban para, para otros empleados, entonces ahí es donde viene la unión recursiva. Entonces en el prompt decimos que ponemos una tabla llamada empleados, pero que se llama de trabajadores, ¿ok? Y la unimos con empleados, que es la misma tabla, solo que con manager, ¿ok? Worker y manager son los alias que le están dando a la tabla empleados, ¿ok? Que es la misma, o sea, son dos tablas, son dos tablas con diferentes nombres, pero es la misma, ¿ok? Y ahí es donde hace la unión, porque recordemos que la unión hace referencia a donde estaba. Por ejemplo, ¿qué tabla es la que nosotros estamos buscando? Recordemos que aquí dicen tal persona trabaja para aplicar. Entonces aquí pone Worker Manager ID, que es la tabla de empleado de los trabajadores. Y dice, tiene que ser el mismo al de Manager ID del empleado. Recordemos que vamos haciendo la referencia. ¿Ok? Y entonces, mire, por ejemplo, aquí en punto Manager ID, ¿ok? Me está hablando de los ID de los managers. Y aquí en la sección Manager punto, entonces está la sección de Project ID. Parece bien confuso, pero en la que dice aquí está agarrando todos los ID de todos los empleados, ¿ok? De la tabla empleados, y aquí solo hace referencia a los que son managers. ¿Estamos? Bueno. Permítame. Ok, seguimos. Ok. Entonces, para unir una tabla de sí misma a la tabla que se le asignan en dos nombres o alias, esto hará que la base de datos crea que hay dos tablas, ¿ok? Por eso dice el alias que les pone aquí, a pesar de que son la misma tabla, nos hace ver como dos tablas diferentes. Entonces, recordemos que la primera tabla de empleados de trabajadores va, y la segunda tabla es de manager, pero son las mismas, estas dos tablas son las mismas, ¿ok? ¿Qué sucede aquí? En la tabla de empleado worker, que es esta, está el empleado del ID, el apellido y el manager, que es la tabla completa. Y la del empleado de manager es esa misma, solo que
solo con el ID de empleado y el apellido. ¿Ok? Entonces, como los dos vamos viendo, en la de empleados de manager, solo ocupa la del empleado ID para hacer referencia al igual del manager ID, diciéndole, bueno, por ejemplo, el empleado ID que es 100 está diciendo que ese es el encargado, el jefe de ellos, el 101, el 102, 103 y todo eso. Entonces, yo para saber qué empleado, porque el código del empleado es este 100 va, 101, 102, 103, 104, 107, al hacer la referencia aquí como en el objetivo que está diciendo que el manager ID, que es esta columna de acá, tiene que ser igual a la del empleado ID de manager, ¿ok? Porque esta tabla es de los jefes y esta es de la tabla de los empleados comunes. ¿Ok? Al hacer esto estoy diciendo que el manager ID tiene que ser igual al empleado ID para que se haga una autounión. ¿Ok? Y ya enlace quién trabaja para quién y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces aquí dice Manager ID, la tabla de work es igual a la Employee ID y la tabla Manager, ¿ok? Selecciona los dos nombres del alias relacionados con los asociados de los datos de la tabla, ¿ok? Entonces lo que está haciendo la referencia. Y podemos también usar un ejemplo de set join, que es una unión, esta es una autounión y esta es una unión consigo misma, ¿ok? Entonces, ya viene toda la cosa. El select es la información que tenemos de esta tablita aquí que está proyectándose. Y dice que la tabla empleado es el trabajador, igual de la de manager. Estamos siempre trabajando en la misma, en la misma tabla. Ahora, si ustedes ven empleados, le ponen un alias llamado worker y se une con empleados de la misma tabla, pero con otro nombre llamado manager, que es el alfa. En donde el manager ID, este es otro ejemplo de set join. Bueno, perdón, este es lo mismo que hay arriba, solo que ya unido, ¿ves? Estamos. Si ustedes ven, aquí sale last name, employee ID y, bueno, aquí lo dice arriba. Ustedes ven las dos tablas, lo que tiene como es el manager ID, employee ID, pero ahí la ponen. Y este es el resultado, donde me va a poner el last name del trabajador, ¿va? El número, el ID del manager y el apellido del manager al que pertenece. ¿Ok? Eso es lo que me pone aquí. El apellido del trabajador actual con el código del manager con que trabaja y el nombre del manager con quien trabaja. Entonces aquí ya nos está mostrando el resultado que nosotros queríamos al principio, solo que aquí modificaron un poquito las cosas. Esto de aquí es lo que querían dar acá al final, que unieran las dos tablas conforme a lo que es el manager ID y el employee ID. Porque recordemos, un empleado puede trabajar para otro empleado. Entonces, solo se busca lo que es la identidad del ID del manager, porque hay unos que son manager, otros que no, y así ligarlos y emparejarlo, ese es el código del manager con el ID del empleado, porque cada empleado está asignado a un manager. Entonces vamos a ir avanzando. Las consultas jerárquicas, las líneas aquellas que hemos visto al principio, estrechamente relacionadas con autonomía se encuentran consultas jerárquicas. Entonces hemos visto lo que es las autouniones que pueden ver el jefe directo de cada empleado. Esto de aquí es una opción, perdón, es que no nada. Esto es un ejemplo, perdón, de lo que es cuando una persona trabaja para un jefe directo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos jefe sobre jefe, que puede ser nuestro jefe y cosas así, ¿va? Entonces vienen las consultas jerárquicas y así sucesivamente, ¿va? Para saber en qué departamento pertenecemos y con quiénes son nuestros jefes. Yo tengo un jefe
Ese jefe tiene un jefe, pero es mi jefe a la vez, y así sucesivamente, ¿va? Entonces imagine el árbol familiar, que ya sabemos, va la estructura de datos, que aquí empieza el mero mero, después van los que son los managers y después sus empleados. Entonces, con las consultas jerárquicas puede recuperar datos según una relación jerárquica natural entre las filas de una tabla. ¿Ok? Una base de datos relacional no almacena los registros de forma jerárquica. Sin embargo, cuando existe una relación jerárquica entre filas de una única tabla, ese proceso se denomina recorrido de árbol, que permite construir la jerarquía. Una consulta jerárquica es un método de creación de informes para las ramas de un árbol determinado. ¿Ok? Entonces, examinemos los datos de la tabla empleado y miremos las conexiones que podemos tener. Dice, ¿quién trabaja para quién? Entonces, empezando por Stephen King. Entonces, miramos, ¿quién trabaja para Stephen King? Entonces, desplacémonos por el árbol desde ahí. Empezamos con Stephen King, tiene su correo, número de teléfono, la fecha de contratación, el job ID, el salario, comisiones nulas, MGR ID, que me imagino que es el Manager ID, nulo, y el departamento 90. Pero ¿quién trabaja para él? Nadie, porque aquí dice, ¿ve? AD Pres, que esto significa presidente. O sea que King es el presidente de toda esta empresa. El VP es Vice President, que es vicepresidente. El Pro, creo que es el programador. El Man es el manager este. Y el Clerk, que es el cliente, el empleado común. Cuando ustedes vean la palabra clerk, que está hablando de un empleado común, que no tiene un alto rango, sino que trabaja para la empresa y ya. El manager es el que supervisa los de Prog son los que mandan a este es el que les manda las órdenes a este manager para que las cumpla el empleado tal. Y el vice president es el que le envía las direcciones a estos para que esto les envíe a estos y así sucesivamente. Ok, el vicepresidente puede estar involucrado, pueda que sí, pueda que no, todo depende del tipo de empresa. Entonces, como pudimos ver, el diagrama es de esta manera. El quien está a la cabeza es King, y dicho hecho es eso, porque aquí está como presidente. Ajá. Tenemos de vicepresidente, bueno, aquí tienen tres, pero aquí se supone que solo hay dos. Tenemos lo que es a Kohar y a Han, ¿ok? Ajá, a Kohar y a Han, ¿ok? Y entonces ahí tenemos dos. Aquí hay uno que se llama Murdoch, para ver quién es, ¿va? Porque aquí no sale Murdoch así. Vamos a ver. Ah, el manager, ok. Pero yo creo que está mal estructurado eso. Eh, al menos que no esté, bueno, al menos que no esté directamente con alguien. Vamos a ver Murdoch para quién trabaja. Dice que trabaja para aquí indirectamente. Ah, ok, entonces ahí sí está bien. Como trabaja para aquí indirectamente, porque aquí dice que es el número 100 y quién es el número 100, entonces sí, está bien estructurada la jerarquía. Entonces estos son los que están a la cabeza. Los dos vicepresidentes y Murgos, que es el manager que trabaja directamente para aquí. Y no para Dijan ni Kohar. Ya los más, Hunol y Ers y Rash son empleados comunes, podríamos decir, pero este Ernst trabaja para Hunol, decimos Ernesto trabaja para Hunol, ¿ok? Entonces ahí ya dejamos como las formas jerárquicas solo con leer la estructura. Permítame que me involucraron gente más a base de datos. Eh, permítame, es que ahorita estoy trabajando, entonces denme unos momentitos y yo le voy a enviar el link cuando yo quiero que ustedes se registren, porque no lo he enviado, ahorita lo voy a volver a enviar, donde les voy a pedir el nombre y el apellido para así asignarles un usuario. Que miren que a mí, hay que gente que,
Hay gente que hasta ahorita se conecta, que eso es el problema de la tecnología, que les envían correo pero es para confirmación a ver si van a seguir en el curso. Bueno, continuamos. Las consultas jerárquicas tienen sus propias palabras, ¿ok? Esta es la palabra clave nueva, o las claves que podemos usar son start with, connect by prior, eso es conectar por prioridad, y level, ¿va? Entonces start with identifica qué filas se van a utilizar como raíz de árbol y que se están creando, y connect by prior explica cómo va a realizar las uniones entre filas, o sea, conectar por prioridad, y level especifica cuántas ramas tendrá de profundidad. Ok, entonces estamos allá hablando de forma jerárquica. Ok, y empezamos. Seleccionamos la información de la tabla de empleado y decimos que empiece desde el empleado 100. ¿Por qué empezar desde el empleado 100? Porque sabemos que él es el manager, o sea, el presidente, él es la mera cabeza. Desde ahí empezamos con la copa del árbol, ¿ok? Que sería él. Y después decimos, conectamos by prior, o sea, conectamos por prioridad a partir desde el empleado ID con respecto al manager ID. ¿Qué quiere decir? Bueno, se va a ordenar por prioridad a partir de eso, ¿ok? Que quiénes son los que trabajan directamente a partir de la copa. Entonces empieza el jueguito así, va. Bueno, como King es el mero mero que empieza con él, que es el 100, vamos con el siguiente. ¿Quién trabaja para King? ¿Ok? Y empieza, bueno, Cojar, que es el vicepresidente, trabaja para él. Y entonces es el primero que detecta, ¿va? Entonces, bueno, de ahí es donde empieza a regarse el árbol. Entonces, desde ahí me está poniendo, así me dice, prioridad por empleado ID desde el manager ID, conforme a ese orden, ¿ok? Entonces, como King trabaja, como Cojar trabaja directamente para King, entonces seguimos esa rama. ¿Quién trabaja directamente para Cojar? Porque ahí es donde está diciendo, esa prioridad es el empleado del ID con respecto al manager. Como ya encontramos el primero, que es Cojar, que trabaja para King, vamos a ver quién trabaja para Cojar. Después dice que Wayne, que es asistente. ¿Ok? Ese es el que sigue. ¿Quién más aparte de Wayne trabaja para Cojar directamente? Y aquí después dice Higgins. ¿Ok? Bueno, como Higgins ya no hay más gente que trabaja, ya empezó a terminar la primera rama. Vamos por la segunda rama. ¿Ok? O la segunda parte de esa misma rama, o la subrama. Porque aquí se supone que aquí, por ejemplo, Wayland, nadie trabaja para Wayland. Aquí Higgins no tiene nadie para que trabaje para él, ¿va? Bueno, en este caso sí, perdón. En este caso sería Guys, que su jefe es Higgins. Sigue siendo esa rama, pero Guys trabaja básicamente para Cojar. ¿Ok? Entonces el grupo de Cojar es Wayland, Higgins y Guys, que son la gente que trabaja para ellos. Ese es su equipo. Entonces para ahí tiras a rama. Cuando ya concluye esa rama, ya mira que no hay nadie que trabaje más para Cojar o que trabaje dentro del grupo de trabajo de Cojar, vamos a ver la otra rama, quién otra persona trabaja directamente para King. Y aquí aparece Han, otro vicepresidente que tiene su equipo de trabajo. ¿Ok? Entonces Han tiene como empleados, tiene a Junol, que es los programadores, podríamos decir, y Ernesto. Entonces, mire, Junol trabaja directamente para Han y Ernesto trabaja directamente para Unol, pero también trabaja para Dejan. Y así va, ¿ok? Va creando su estructura. ¿Estamos? Primero pone la cabeza a alguien, después de la cabeza, ¿quiénes son los que administran? ¿Ok? Empezando por cada uno, ya va dividiéndose el arbolito, va diciendo, bueno, por ejemplo, Katia es la mera jefa de nosotros, yo soy uno de los vicepresidentes, entonces yo como vicepresidente puedo tener a Pedro, a Juan, a José trabajando para mí, pero ellos trabajan para King porque son empleados de King. Como sé mi grupo de trabajo, vamos con otro, vamos con Ethan. Ethan es otro vicepresidente que trabaja directamente para Katia. Y él tiene a María, a Ricardo y así va.
y como empleado de su equipo, Ricardo tiene un asistente para trabajar en contabilidad, pero ellos trabajan directamente para ITA y a su vez son empleados que son empleados de King, de Katia en este caso. Y así va dividiéndose. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver si estamos bien. Es que analizarlo es súper sencillo, hacerlo es otra cosa, como le dice. No se preocupen, voy a intentar crear usuarios para la tabla de empleados porque es que las que yo tengo solo son 5 usuarios, necesito crear más tablas. Y se me fue el pájaro el fin de semana, pero es que salía de Choluteca, entonces por esas cosas, porque eran los mandados. Es importante, entonces por eso estuve un fin de semana allá. Eh, Ejemplos de consulta jerárquica. Y aquí vemos lo que es, aquí cómo se va eh, ordenando a las prioridades, que esto se lo podíamos hacer en una tabla, una, ¿cómo se dice? Perdón, ¿cómo se dice? Esto es como generar un reporte, ¿ok? Este reporte me genera quién trabaja para quién o quién va a reportar a quién. En este caso, empezando desde la cabeza, ¿va? Empieza con Kim y así sucesivamente. Entonces, ¿quién reporta a quién? A nadie porque es el mero jefe. Pero se sabe que Cojar le reporta a Kim porque él es uno de los vicepresidentes. Él tiene su equipo y él es el que le reporta el trabajo de su equipo conjunto, ¿va? Y se lo reporta a Kim. Ok, entonces viene Cojar, que le reporta a King, Weyler le reporta a Cojar, Higgins le reporta a Cojar porque son sus dos trabajadores directos con Cojar. Guys, que es un asistente, podría ser o alguien que trabaja para Higgins, pero Guys le reporta a Higgins. Y ese reporte que le hace a Higgins, Higgins se lo reporta a Cojar. Ya cuando se lo reporta a Cojar, Cojar se lo reporta a King. Así sucesivamente. Después viene Han, que es el otro vicepresidente, y ese le reporta a, aquí, ¿ok? Todos los trabajos que han hecho Junol y Ernesto. No sé, que es bien raro decir ese apellido, un gringo. Pero así es como va la consulta jerárquica, ¿ok? Cada quien ya sabe para quién trabaja. Igual siempre se dirige a la cabeza. Entonces viene la opción level. Voy a ser más específico. eh, Voy a intentar crear unos que son unos 15 empleados, no unos 20 por cualquier cosa. Entonces, level es una pseudo columna que utiliza consulta jerárquica y cuenta números de pasos que ha realizado desde la raíz del árbol. Yo digo desde la copa porque empieza de arriba para abajo. Eh, entonces me reporta los niveles aquí, select level, last name y report to. Entonces aquí cuando digo seleccionar el nivel, me está poniendo el nivel de jerarquía, ¿ok? Quién está en el nivel 1, quién está en el nivel 2, o sea, desde el más alto al más bajo, ¿ok? Si ustedes ven, aquí dice Kim Report to a nadie porque es el mero jefe, entonces está en el nivel 1. Cojar como el vicepresidente está en el nivel 2 de la copa del árbol, va bajando. Y reporta aquí, ¿okay? Que es el nivel 1. Que es Wayne y Higgins reportan a Cojar, que son los dos son del nivel 3, pero le reportan al nivel 2 y ese le reporta al nivel 1 y así sucesivamente. Entonces, select level, last name, report to, y les va a aparecer, cuando ustedes ponen select level, les va a aparecer esto. ¿Ok? Y si ustedes ven, last name, report to, pure last name. Ok, esto estamos haciendo la misma consulta de arriba, ¿va? Esta misma, solo que se le agrega el level después del select. Ok, es la misma, solo se le agrega el level después del select por empleados y los maneja así. Entonces, si se desea crear un informe que mostrara los niveles de dirección de la compañía, empezando por el nivel más alto, y no dice sangrando, aquí una palabra en inglés que le dice que va bajando, ¿no? O que va buscando cada uno de los 7 niveles, sería fácil hacer esto en pseudocolumna de nivel y la función LPA es para sangrar, dice, me está hablando de la sangría, ¿va? De los empleados en función de su nivel.
Ok, entonces el LPAT, ¿se acuerda del LPAT? Va que escribe eh, letras desde la parte izquierda, lee de derecha para la izquierda de un texto y pone un texto de mama. Y empezaba. Entonces dice que el last name, dice selecciona el LPAD donde el last name tiene la longitud y empiezan unas funciones aquí que vamos a ir viendo. Que esto sí es un poquito mejor hacerlo visual para ver cómo trabaja. Pero esto es para organizar eh, un reporte, por ejemplo, el apellido de la persona, la longitud de la persona, más el nivel en que está, menos 2 en un solo relajo, ¿va? Ahí lo vamos a ir viendo, creo que aquí tienen el ejemplo, y no, pues lo vamos a ir haciendo. Entonces, va creando guiones bajos, dice aquí, va, este es los guiones bajos que está acá, este es el guión bajo que está agregando. Como org chart, donde los empleados dice que empiezan con el apellido King y que estén conectados por prioridad. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, como puede ver el resultado de la derecha, cada fila de la sangría con 2 caracteres subrayados por nivel. Ok, entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, lo que está haciendo es que va creando guiones bajos dependiendo del nivel al que pertenece la persona. Como Cojar King es de primer nivel y no tiene nadie quien lo dirija, no tiene guión bajo, pero Cojar como el vicepresidente de King tiene un guión bajo. Como Wayland y Higgins trabaja para Cojar, se le pone dos guión bajo diciendo que tiene dos jefes, ¿ok? Y Guys, como trabaja para Higgins, tiene una línea de más, o sea, un guión bajo de más, entonces tendría tres. Entonces me está diciendo que Guys trabaja para Higgins, para Cojar y para King, ¿ok? Que tiene tres jefes. Y así sucesivamente. ¿Ok? Esto es un ejemplo, pero mira, bien raro, ¿va? Pero está más bonito mostrarlo por level, creo yo, a mi parecer. Entonces, ahí solo está mostrando cuántos jefes tiene cada empleado, por decir así. Y lo muestra de manera jerárquica. Pensé que iba a ser corto este tema, muchachos, pero vamos a seguir. Entonces, como pueden ver, el resultado aparece a continuación. Se muestra crear una consulta jerárquica de abajo para arriba, moviendo la palabra prior a la preposición posterior del signo, al igual que mediante el cursor gran que y la cláusula stand. Entonces, aquí quienes trabajan para gran. Si solo estamos hablando, por ejemplo, de un vicepresidente, yo puedo decir quiénes son los que trabajan para gran, ahí disminuye la cantidad de guiones bajos, porque si empezamos de abajo para arriba, decimos quién trabaja para tal, y empieza, bueno, esta persona trabaja para tal, entonces si va de abajo para arriba, pone un poquito menos. Depuración en consultas jerárquicas, dice. La depuración de las ramas de árbol se puede realizar mediante la cláusula web, perdón, y la cláusula connect by prior. Y se utiliza la cláusula where solo si se excluye la fila específica de la asistencia y si se utiliza la cláusula connect by prior se excluye toda la rama. Ok, aquí voy viendo eso. Ok, por ejemplo, si debemos excluir una única fila, su resultado debería ser lo siguiente con el where, que es lo que está acá. El resultado parecería que Guys hubiera trabajado directamente para cojar lo que no refleja la realidad. Ok, aquí estamos diciendo que baje el last name de la tal empleado donde el last name no sea Higgins o que sea distintivo a Higgins y que el nombre empiece con, el apellido empiece con cojar y que lo conozca con prioridad. Ok, entonces cuando yo digo esto estoy diciendo que el last name no es Higgins, entonces este no existe. Pero ahí estoy diciendo que Guys trabaja directamente para cojar, que no es así. Es su jefe, claro, pero tiene un jefe a cargo que sería Higgins. Entonces, ¿cómo solucionaríamos eso? Entonces, sin embargo, se debería excluir las filas, no a la persona, porque aquí estamos excluyendo. Cuando usamos la cláusula web, estamos especificando qué datos estamos queriendo excluir o qué datos queremos especificar o buscar. Entonces, si queremos corregir una fila, entonces debemos hacer lo siguiente, dice, realizar la parte de exclusión desde la sentencia connect by.
Este ejemplo excluye a Higgins también, excluye a Higgins y también estamos excluyendo a Guys del resultado, ¿ok? ¿Por qué? Porque según lo que dice acá, se excluye todo desde la rama, no desde el where. Si usted va a excluir una jerarquía, es del connect by prior, porque ahí estamos hablando de la rama. ¿Ok? Aquí especificamos qué lo queremos, en donde dice select from where, queremos especificar lo que queremos proyectar. ¿Ok? Lo que nos va a mostrar en tabla. Pero aquí donde dice start with y connect by prior, ya estamos hablando de la jerarquía de cómo se tiene que mostrar eso. ¿Ok? Entonces, si vamos a modificar algo de la jerarquía, tiene que ser dentro de estos dos cláusulas, que sería start with y connect by prior. ¿Ok? Yo lo veo como una sola sentencia. Pero en Connect by Prior es donde se hace la especificación para editarlo, ¿ok? Entonces ahí es donde ponemos el Connect by Prior, decimos el empleado igual a empleado, donde el last name sea distintivo a Higgins. Entonces estamos diciendo que todas las personas que trabajen por prioridad con Higgins no van a aparecer. ¿Estamos? Ahí sí ya estamos haciendo algo diferente, pero si ponemos esto de aquí, perdón, este de acá, ahí estamos excluyendo a Higgins, pero no a Guys. Porque aquí estamos eliminando donde sean distintos a Higgins, ¿va? Que me muestre toda la información de los empleados con apellido distintivo a Higgins. Entonces me muestra con Harwell y Giff. Pero acá es muy diferente. Aquí me está diciendo muestra propiedad, empleados ID, manager y donde el apellido sea distintivo a Higgins. Está diciendo que muestre todos los empleados conforme a su manager y que el apellido de esos empleados sea distintivo a Higgins. ¿Ok? Del manager que está encargado sea distintivo a Higgins. ¿Okay? Entonces me excluye a Higgins y a Guys. Si hubiera puesto aquí Cojar, me elimina a Waylen, a Higgins, a Guys y a Cojar. ¿Ok? Porque es donde empieza la rama. ¿Ok? Desde donde empieza la rama en este last name, con este distintivo, que le estoy diciendo con distintivo, desde ahí donde empieza, ahí se borra. No se borra, sino que no se incluye dentro de la consulta. Si fuera, por ejemplo, Katia, y yo, bueno, Katia, que es nuestra jefa de todo, y yo pongo aquí, Katia me va a mostrar ¿cómo se dice? Una tabla vacía, pues porque ahí no estamos borrando todos trabajamos para ella. Pero si digamos que yo, Luis, que tengo a Pedro, Juan y José tiene dos empleados más, yo digo, bueno, que solo me muestre los empleados que trabajan directamente para mí. ¿Ok? Entonces, y José tiene 5 empleados más, bueno, entonces desde el primer empleado, ¿ok? O el empleado que tiene más directamente de eso, yo voy a eliminar ya la opción para ellos. Yo voy a decir, bueno, donde el apellido sea Higgins o donde el apellido sea José, de ahí para abajo me borra todo. ¿Ok? Vamos a ir haciendo eso mañana porque necesito crear tablas. Necesito crear tablas. Se me fue el pájaro. Pensé que íbamos a ver un tema más, fíjense, después del quinto, pero no. Se salvaron. Bueno, ya terminamos la sección 6. Miren cómo vamos rápido. 4 días y ya vamos a la sección 7. Entonces, 4. Vamos a ver cuánto duramos la semana. Creo que para el examen de programación del primer. Ya miren que creo que al final de la semana podemos estar aquí. Entonces, sí, vamos rapidito viendo cómo. Hombre, y lo vamos a terminar rápido, muchachos. Les digo, vayan avanzando en esas pruebas. Vayan avanzando en esas pruebas. El contenido es pesado. Trabajen en grupos si quieren, no hay problema, pero vayan avanzando. Estamos. Y no nos vamos a. Para que ya tengan sus diplomas antes de tiempo y terminemos clase, pues vemos otras cosas. Eh, Vamos a reproducir la sección 7 y terminamos la clase de hoy, ¿ok? Para que vayan a descansar. Entonces, vamos a ver lo que es la unión igualatoria del producto cartesiano de Oracle, ¿ok? Entonces, ya vemos que el producto cartesiano, que es la combinación de aquí el producto, de lo que estamos viendo,
Vamos a ver las mismas lecciones, vamos a anotar un poquito para no estar tanto leyendo los objetivos, porque ustedes ya saben para qué sirve, ¿verdad? Entonces los dos bloques comandos de sintaxis se pueden utilizar para realizar la conexión de tablas de la unión. Entonces tenemos propiedades que son esas. Y ahorita vamos a ver lo que es la conexión de unión o la comparación de unión, que son los que estamos viendo aquí, unión igualatoria y la de producto cartesiano. Entonces, las propiedades son de las siguientes. El producto cartesiano es equivalente, miren cómo es, el producto cartesiano es equivalente a una unión cruzada. ¿Ok? La unión igualatoria es un equivalente a la unión natural usando la cláusula using y la cláusula on. ¿Ok? Y la unión no igualatoria usa la que es equivalente a la cláusula on. ¿Estamos? Entonces, cuando miremos unión cruzada, estamos hablando de productos cartesianos. Cuando miremos unión natural, cláusula join using y join on, estamos hablando de unión igualatoria. Y cuando hablamos de cláusula on, estamos hablando de unión igualatoria. Entonces, para consultar todo, consultar datos de más de una tabla con la sintáctica apropiada, ahora utiliza la condición huerva. Este es el formato básico que todos manejamos. Pone información de una columna de la tabla 1 y la tabla 2 de la tabla 1 y 2. Y decimos que la columna 1 tiene que ser referente a la columna 2 de las dos tablas. Entonces imagine el problema que se supondría de dos alumnos de la misma clase que tuviesen el mismo apellido. Entonces, cuando sea necesario hablar con Jackson, el profesor aclara de que Jackson se trata agregando el apellido antes del nombre, para que sea más fácil de leer la sentencia join y acelerar los accesos de base de datos. Es buena práctica para agregar nombres en la tabla delante del nombre de la columna. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Pues, como los nombres gringos, los nombres en gringos se leen primero el apellido y después el nombre, lo que está queriendo decir, para hacer más fácil la lectura. Ok, entonces, eh, vamos a ir viendo. Aquí que es solo una nomenclatura. Entonces, esto se le denomina cualificador de columna. La combinación de nombres de tabla y el nombre de la columna ayuda a eliminar nombres ambiguos. Cuando dos tablas tienen unas columnas con el mismo nombre de la columna. Por eso es que le pone column 1 y aquí column 2. ¿Ok? Si se parece el mismo nombre de la columna en ambas tablas, el nombre de la columna debe ir precedido del nombre de la tabla. O sea, lo que está diciendo es esto, que la tabla 1 punto columna 1 es igual a la tabla 2 punto columna 2. Esto es la tabla 1 punto tabla. Entonces, para cualificar la columna, se utiliza la sintaxis de nombre table, nombre tabla, perdón. Punto nombre columna, como que se muestra en el ejemplo siguiente, aquí en el verbo. Entonces el nombre de la tabla, que sería tabla 1, punto columna 1. Y el nombre de la tabla 2, punto columna 2. ¿Ok? Entonces, unión igualatoria. Algunas veces se denomina unión simple o interna. Recordemos que cuando hacemos una unión igualatoria es algo interno. Si una unión igualatoria es una unión de tablas, perdón, que combina filas con los mismos valores para las columnas específicas, entonces una unión igualatoria es equivalente. Es una unión igualatoria interna. ¿Sí? Una unión igualatoria es equivalente al natural join, join using y join on, que es lo que está explicando acá. Entonces equivalente, cuando se habla de esto, se refiere a esto. En la siguiente diapositiva se muestra el dónde y cómo es necesario unir las tablas. ¿Ok? ¿Qué cláusula se le especifica el nombre de la columna que va a mostrar? ¿Dónde la cláusula se especifica la tabla para hacer la base de datos? ¿En qué tabla? ¿Va? En la cláusula where que especifica dónde se van a unir las tablas y la unión igualatoria utiliza operadores iguales para especificar la condición de unión. Esto que está aquí es esta misma sentencia que está acá. ¿Okay? Que dice selecciona qué tablas las que va a mostrar, desde qué tablas se van a tomar esa información y dónde especificamos que se va a hacer la unión. ¿Ok? ¿Qué es lo que está diciendo ahí?
donde se especifica la condición de la unión, o sea, dónde van a coincidir. Y mira, aquí les muestra todo. Entonces dice empleado, el apellido, el ID del trabajo y el título del trabajo, de la tabla de empleados y la de tabla de empleados, en qué parte específica tal, ok. Entonces empieza la primera, la de select, que está diciendo qué es lo que tiene que mostrar, ok. Ok, ¿qué es lo que tiene que mostrar? Un select me dice qué es lo que voy a mostrar. O sea, en este caso sería el apellido del empleado, el ID del empleado y el título del trabajo del empleado. ¿Ok? ¿De dónde? O sea, ¿de dónde saco esa información yo? Bueno, de estas dos tablas, de la tabla de empleado y la tabla de trabajo. ¿Ok? Pero ¿cómo la tomo? O sea, el web me especifica cómo yo voy a manipular esa información. Bueno, yo quiero que con esa información de esas dos tablas, quiero que hagas un emparejamiento o una igualdad a partir de la ID del trabajo, desde la tabla de empleados, con respecto a la ID del trabajo de la tabla de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ya sé lo que voy a hacer, entonces voy a poner primero lo que el apellido, la ID del trabajador y el título del trabajo. Ya de las tablas voy a sacar la información donde voy a poner los registros de la tabla de empleado y la de trabajo y voy a igualar, donde está el job ID, que sea el job ID de empleado, que sería este, que sea similar a este en el trabajo. Entonces, cada registro que tenga algo en común, por ejemplo, el empleado que tenga el job ID igual al job ID que tenga el de la tabla de trabajo, cuando los vea iguales, ahí los empareja y los pone en un solo registro. Bueno, yo sé quién es el presidente, quién es el vicepresidente, y así va. ¿Vamos bien? Entonces, la madre. Entonces, esto es lo que hace, pues. Esto es lo que hace que crea la conexión. Este web me ayuda a crear la conexión entre esas dos tablas. ¿Qué es lo que tienen en común? Para no estar poniendo dos columnas con el mismo nombre, sabiendo que esto es una unión, pues le hace la unión y después dice, bueno, esto tiene en común estas dos cosas. Bueno, vamos a usar esta columna como referente y pone la columna acá. Si ustedes no hubieran puesto aquí lo que es el job ID, no aparecería, ¿ok? No aparecería, sin embargo, siempre mantendrían lo que es la esencia de lo que se pide en la consulta. Porque recordemos que el select siempre proyecta qué es lo que nosotros queremos ver. ¿Estamos? Y, y a pesar que el web me especifique tal cosa, aunque no lo muestre aquí, siempre va a ser la sentencia, o sea, siempre va a ejecutar. Entonces siempre tenemos que ver qué tienen en común. Si no tienen en común, ya tenemos que usar la cláusula ON, que es lo externo. Y otro ejemplo, ok, aquí es donde estamos, en la tabla de empleados, en el apellido del departamento va con el nombre del departamento, donde están las tablas de empleado y departamento. Entonces decimos, ¿qué queremos que nos muestre? El apellido del empleado y el nombre del departamento de la tabla de departamento, ¿va? ¿De qué tabla? Pues voy a cargar información, bueno, en la tabla de empleado y departamento. Pero ¿en dónde específicamente? Me está preguntando. Quiero que sea, los registros, creo que se muestren, porque este web me está diciendo, quiero que los registros se me muestren a partir de que del departamento de ID de la tabla de empleados sea el mismo al departamento de ID de la tabla de departamento. Si esos son iguales, así me empareja los registros, ¿ok? Ya me los arregla conforme a eso y eso es todo. Los ales ya sabemos que trabaja para darle un nombre a las tablas, a las tablas o columnas que queremos usar. La idea es para facilitarnos, va. Nombres largos, nombres difíciles de manejar. Entonces el alias nos ayuda a eso, para cambiar nombre en orden, hacer, ejecutar funciones más rápidamente, solo con una letra. Hay gente que le pone una letra. Y así sucesivamente. Entonces dice, trabajar con nombres de tabla y columna largos puede ser complicado. Afortunadamente hay una corta sintaxis utilizando alias y para distinguir las columnas que tienen nombres idénticos pero que residen en tablas diferentes, utilice alias en tabla. Un alias de tabla es similar a un alias de columna. Cuando nosotros usamos alias de columna,
la usamos en select. ¿Y qué hacíamos para poder usar una alias de columna? Usábamos una cláusula llamada as, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con las del alias de tabla? Es muy diferente. El alias de tabla solo pongo el nombre de la tabla y seguido del alias que le voy a poner sin necesidad de la cláusula as, ¿ok? Se crea mediante la introducción nuevo al nombre para la tabla, justo después del nombre de la tabla de la cláusula, ¿ok? Y ahí pone un ejemplo, recordemos, va, que en select nosotros ponemos nuestro alias. Por ejemplo, aquí dice last name, yo puedo decir, bueno, no quiero que sea last-name, entonces le pongo un alias. Entonces para poner un alias a una columna tengo que usar un as. Entonces last name as apellido. Y así va, y entonces yo le pongo nombre a las columnas, pero en el caso de las tablas no es necesario poner as, solo se pone el nombre de la tabla seguido del alias. Ok, es muy diferente. Eso viene en la prueba, muchachos. Cuando los nombres de la columna están duplicados en dos tablas, no tiene que agregar alias. Ok, y quiere decir que si no se duplica un alias para una columna que no está duplicada, no se necesita agregar un alias, se le puede agregar uno si se llega a repetir. Ok, entonces, y se utiliza un alias de tabla de cláusula from, y el alias de la tabla se deberá sustituir por el nombre de tabla mediante la sentencia select. Ok, si se utiliza el nombre de una tabla de cláusula select que se ha asignado un alias cláusula from, se producirá un error. Y ahí dice employee job ID invalid identifier. Ok, entonces ahí dice que no existe identificador de job ID para eso. Ok, y este error que tenemos aquí, ¿ver? Ya muy bien. Si en la cláusula Word de dos tablas en una consulta no se especifica ninguna condición de la misma condición, no es válida. Entonces el Oracle Server devuelve el producto cartesiano de las tablas, dice. Esto es una combinación de cada fila de cada tabla de la otra, dice, y un proceso cartesiano equivalente hacia un cross join. Ya lo habíamos visto, arribita. Y para evitar un producto cartesiano que no es recomendado, al menos que sea para hacer unas posibles combinaciones, dice que hay que usar la condición de unión web para especificar que yo no quiero que me haga un cartesiano de todas las tablas, sino específicamente de eso. Al igual que ocurre con las consultas de una sola tabla, la cláusula web se puede utilizar para restringir las filas tenidas en cuenta en una o más tablas de la unión. En las consultas mostrará el operador AND para limitar las filas de vuelta. Yo puedo decir cuántas filas yo quiero de vuelta. Aquí en este caso, bueno, no ponen el AND, pero pero para que veamos, ¿va? Entonces empezamos, ahí empieza lo del ID, la tabla empleado, dice dónde, así que está la, perdón, dice que donde el ID del trabajo de empleados tiene que ser el mismo el ID del trabajo de la tabla de trabajo. Entonces, y que el empleado de departamento sea el ID 80. Si yo no pongo este AND o I, me va a hacer un plano cartesiano de todo. ¿Ok? Vamos a por un plano cartesiano de todas las columnas, de todas filas con las otras filas y así. Y aquí con las especificaciones estoy diciendo que solo los departamentos que tengan 80, y en este caso solo serían 3. Estamos. Entonces, el ejemplo de la sintaxis de la unión dice, entonces dices, si quiere unir tres tablas juntas, ¿cuántas uniones necesitaríamos? ¿Cuántos puentes se necesitaría para unir tres islas? Dice. Para unir tres tablas tendrás que agregar otra condición en la unión de la cláusula verde utilizando el operador AND. ¿Ok? Entonces, supongamos que necesita un informe de nuestros empleados de la ciudad donde están ubicados sus departamentos. Necesitamos unir tres tablas, la de empleado, la de departamento y la ubicación. ¿Ok? Entonces yo lo busco, hago el reporte solo con el apellido de la persona y la ciudad. Y después digo from, ¿de qué tabla? Bueno, el empleado con el nombre de la tabla E, departamento con el nombre del alias D y localización con L. ¿Dónde? En la tabla empleados
con la columna del departamento ID tiene que ser igual a la tabla del departamento D de departamento ID, o sea que tiene que ser todo igual, y que la del departamento la tabla del departamento o la tabla D en la localización de ID tiene que ser la misma a la tabla L de localización ID. Entonces estoy ya especificando tres tablas, diciendo, bueno, que me muestre la información donde el departamento ID del empleado sea el mismo del departamento ID del departamento y que la localización de ID que está en departamento sea la misma de la localización ID de la tabla de localizaciones. ¿Ok? Y así ya estoy uniendo la tabla. Estoy diciendo que primero va de una tabla a otra y después de esa tabla a la tercera. Ahí vamos a ver viendo los ejercicios mañana. ¿Ok? Entonces, bueno muchachos, ya terminamos de ver 5 temas. Como siempre he dicho, yo doy 5 temas diarios para ir avanzando. Y mira, ya estamos en las 7. Mañana terminaríamos ya básicamente las 7 y comenzaríamos la 8. Creo que la 8 tiene, miren, la 8 es sencillita, iríamos a la 9, miren. Creo que a la 9:1, así no me equivoco. Entonces aquí tenemos 2, 1, perdón, 3. Aquí tendríamos mañana nuestra última clase, ¿eh? De nuestra última clase, nuestro último tema de la última clase mañana, ¿va? Y continuaríamos el miércoles con uso de los operadores C, pero miren qué rápido estamos avanzando. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos mañana, muchachos, y continuamos mañana donde dice uniones no igualatorias, ¿ok? Estamos. Entonces, pasen buen día. Hasta mañana y si van a salir ahorita, buen provecho.